Buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta televisión amiga en la que estamos haciendo un programa de salud con la idea de llevarle pues mucha información para que ustedes no enfermen. Mire, hablar de obesidad, que está claro que es una enfermedad, vamos a hablar con una de las voces más autorizadas aquí en Canarias, un buen amigo y una persona que además les puede ayudar muchísimo en intentar no enfermar en otras patologías, cuidando el peso de una forma sana. Tengo a mi lado, y yo le agradezco mucho, a don Fernando Urtasun. Don Fernando, buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Nutricionista de cuántos años? ¿Se acuerda usted cuándo empezó? Me acuerdo perfectamente, el día de Santa Teresa de los años 83, o sea, 27 años ya, 28. Y nutrición. Mire, yo a medida que he ido... Mire que yo llevo años haciendo un programa de salud, me he dado cuenta que todos los especialistas al final recomiendan que hay que bajar peso. El traumatólogo, el oncólogo, el que trata la hipertensión, el endocrino. ¿Es necesario? Es fundamental, es decir, el ser humano desde que es un ser humano tiene que comer. Y no solo eso tiene que comer, sino que tiene que aprender a comer y tiene que adaptarse al medio en que vive. Y hemos pasado después de épocas banales en cuanto a alimentación a épocas de abundancia y ese exceso de abundancia lo estamos pagando en nuestra sociedad en nuestra forma de alimentarnos, desgraciadamente. ¿Por qué? Yo le voy a decir esa neura que solemos tener. Nos pasamos toda la vida intentando adelgazar. Se lo digo en primera persona. Es un objetivo de mantener el peso, porque yo no sé si es el metabolismo del que usted nos hablará ahora, si son los tiroides, si es un estado de ansiedad. ¿Por qué es tan difícil y por qué tenemos una tendencia a comer más de lo que necesitamos y estar gordos? ¿Por qué? Bueno, porque la obesidad es una enfermedad multifactorial, es decir, no es un catarro, no es un dolor de oídos, que tomas un determinado fármaco y ya solucionas eso, el problema en 3 o 4 días. Intervienen muchísimos factores, hay factores genéticos, nosotros pues, somos hijos de nuestros antepasados, y entonces eso hace que esa carga genética la llevemos en sí. Y luego hay factores adquiridos que, como dice la palabra, lo vamos adquiriendo nosotros a lo largo de la vida. La vida sedentaria, los cambios hormonales pues en las mujeres, en los hombres, estado de ansiedad, determinadas enfermedades, patologías, como bien sabes, pues la diabetes, la hipertensión, patología tiroidea, determinada utilización de fármacos que hacen que retengamos líquidos, etcétera, y cuestiones que todavía la medicina desconoce y hay que ser así de claro. Todo eso pues hace que nuestro cuerpo pues esté sometido todos los días a muchísimas variantes que sería muy difícil de controlar, y todo eso se convierte en factores de riesgo que luego repercute en nuestra salud. Hemos comprobado que la persona cuando está en su peso, en un normopeso, pues tiene menos factores de riesgo, su calidad de vida es mejor, y eso en definitiva es lo que va buscando el ser humano, vivir mejor. Estamos hablando con don Fernando Urtasun, que es nutricionista de hace más de muchos años, una experiencia increíble. Ahora veremos cuál es el método, el sistema, el método científico que utiliza el doctor Urtasun para que ustedes, si así lo desean, pueden perder peso pues con este especialista de una forma coherente. Ya por estar bien estéticamente, que es muy importante, sobre todo por no perder la salud, porque hay gente que hace unos verdaderos disparates. De eso vamos a hablar ahora. Pero fíjense la pregunta que le voy a hacer, y les miro a ustedes porque es muy importante, porque todavía no tenemos claro de que la obesidad es una enfermedad por sí misma. Y esa es la pregunta, doctor Urtasun. ¿Es la obesidad una enfermedad? Ella sola, no necesita nada más. ¿Es una enfermedad? No solo es una enfermedad, sino, como dicen los clásicos, es la epidemia del siglo XXI. Nos preocupamos de la gripe, de determinadas enfermedades infecciosas, pero quien desgraciadamente se está cargando, por decirlo de alguna manera, y permítame la expresión un poco burda, al mundo es la obesidad. Es decir, un profesor mío decía, la mitad del mundo se muere de hambre y la otra mitad se muere de obesidad. Y efectivamente todos los factores de riesgo cardiovasculares, todas las enfermedades, diabetes, hipertensión, la base de todo ello está en un sobrepeso, en una obesidad. No hablemos del aparato locomotor, que son nuestras rodillas que sufren el peso, que evidentemente al final hay que operarse, la columna vertebral, que al principio muy bien, pero cuando la cargamos por sentido común, pero sobre todo incluso procesos oncológicos. Es curioso, entrevisté, y ustedes lo verán, al doctor don Juan Cabrera el otro día, hablando de prevención del cáncer de colon, y ponía la obesidad como uno de los detonantes, de los posibles de lo que perjudicaba realmente para el cáncer de colon, la obesidad por sí misma. La obesidad por sí misma y luego la alimentación, es decir, los alimentos que consumimos todos los días pues están sometidos a una serie pues de controles sanitarios, pero hay otros que escapan.
A todos nos es fácil recordar pues la época del mal de las vacas locas, las enfermedades infecciosas a través de alimentos contaminados, es decir que todo lo que nos comemos tenemos que absorberlo, digerirlo, y parte de esas sustancias pueden ser sustancias tóxicas que se queden en nuestro organismo. Esa es la base, entre otras muchas cosas que todavía desgraciadamente ignora la medicina, en que aparezcan determinados procesos oncológicos en nuestro cuerpo directamente relacionados con la mala alimentación, con el sobrepeso y con la obesidad. Llevo mucho tiempo en el mundo de la medicina y sé que hay mucho negocio alrededor de la obesidad, y lo digo así de claro. Mucha gente ha hecho el agosto con productitos, con historias, y al final nada de nada. Lo único que hacemos es gastarnos las perras, incluso perjudicar nuestra salud y empezar a tomar cacharros y cosas todos los días. Usted abre la televisión y tómese esto y pierde no sé cuánto y el no sé qué. Y al final es un negocio que da pingo en beneficio. ¿Usted qué opina de todo esto? Bueno, yo como profesional de la medicina pues estoy en contra de todo esto porque es un proceso mercantilista, evidentemente. Antes decías que la obesidad o las personas necesitamos estar dentro de unos márgenes de peso para encontrarnos bien, y de eso, precisamente de esa circunstancia, pues se aprovechan pues determinadas personas que de una manera fraudulenta utilizan o intentan engañar a la población, y cuando esa población ya se ha dado cuenta que esos productos no sirven absolutamente para nada, pues coge el dinero y corre, como la película, ¿no? El último caso lo hemos tenido pues en un caso reciente, el famoso método Duncan, es decir que grandes centros comerciales anunciaban con bombo y platillo la puesta en marcha de este producto, de este libro, el método Duncan, que es un método que se anunciaba como moderno, cuando esto hace más de 30 años que se conoce, es una dieta hiperproteica, que no hiperproteinada, que luego estableceremos las diferencias, y en donde se ha visto que, bueno, que en cuanto el paciente deja de hacer la dieta, no solo vuelve a subir de peso, sino que ya tiene lesionado, por ser una dieta desequilibrada, pues el riñón, el hígado, etcétera. ¿Qué ocurre? Que es un método rápido, y lo que la gente va buscando es rapidez, y no siempre lo rápido y menos en la salud siempre es lo mejor que podemos hacer. Claro, o sea, por tanto usted no recomienda esta dieta Duncan y además dice que tiene aspectos peligrosos. Bueno, por supuesto, es decir, a lo largo de nuestra vida alimentaria, incluso académica, siempre, cada verano, cada cierto tiempo, aparece una serie de dietas llamadas milagrosas falsamente, porque el milagro no existe en ese sentido, y pues bueno, unas dietas disociadas, que no se pueden mezclar unos alimentos con el otro, dietas hiperproteicas, solamente proteínas, nada de hidrato de carbono, y eso está en contra de lo que debe ser una alimentación sana y equilibrada. Existe una serie de alimentos, existe una serie de principios inmediatos que la persona debe de consumir, pero en su justa medida y adaptándose a cada momento y a cada situación que se encuentre esa persona en cuanto a determinadas patologías, si es diabético, si es hipertenso, etcétera, etcétera. Me dirijo a ustedes desde el punto de vista, y lo manifiesto así, buscando la inteligencia de las personas. Sabemos que perder peso, estar dentro de un peso equilibrado, es estar en salud, es intentar evitar tomar pastillas, así de claro. Un paciente hipertenso probablemente, si controla su peso, pues su médico de familia, y cuidado con lo que estoy diciendo, puede controlar esa hipertensión de forma más equilibrada, con menos comprimidos, con menos pastillas, si así el médico lo dice, cuidado. Otra cosa muy importante, vamos ahora a destacar cómo don Fernando Urtasun consigue que una persona comiendo 5 veces al día baje de peso. Parece increíble, pero es que yo incluso lo he visto, eso es así. Recuerde usted que hicimos un programa de salud en el que estuvimos casi 2 meses con 3 personas aleatoriamente para que perdieran peso con el doctor Urtasun, y recuerdo que una perdió casi 14 kilos. 14 kilos. Es verdad, y está grabado, comiendo 5 veces al día. Cuéntenos el sistema a través del método científico que utiliza usted, ¿cómo se consigue eso? Bueno, nosotros seguimos la escuela francesa, la famosa dieta mediterránea, pero bien aplicada y adaptada a nuestro medio canario, lógicamente, en donde antes de empezar una dieta estudiamos los diferentes tipos de grasas que nuestro cuerpo tiene que enfrentarse a ellos. Es decir, nuestro cuerpo genera 5 tipos de grasas completamente diferentes. Cada tipo de grasa tiene una densidad y eso hace que se acumule en unas partes determinadas nuestras de nuestro cuerpo. Por eso hay personas que son, como yo digo cariñosamente, gorditas de cintura hacia arriba y otras de cintura hacia abajo. ¿Y por qué se produce ese acúmulo de grasa en unas zonas más que en otras, en determinadas personas o en todas las personas? Se produce en primer lugar, como decía antes, porque hay un factor hereditario, hay un factor
genético que hace que salgamos a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestra tía, etcétera, ¿no? Y luego hay factores adquiridos, como decía antes, la mala alimentación, la vida sedentaria, cambios hormonales, etcétera, ¿no? Todo eso hace que nuestro cuerpo, a lo largo del día, tendría que utilizar, en teoría, los 5 tipos de grasas por igual. Lógicamente, cometemos muchos fallos para que al finalizar el día, de esos 5 tipos de grasas, nuestro cuerpo ha metabolizado 2, 3, 4 a lo máximo, pero siempre hay 1 o 2 tipos de grasas que no se acumulan al finalizar el día, que no se metabolizan, perdón, al finalizar el día. Y como no se metabolizan, ¿el cuerpo qué hace? Pues lo almacena. Nosotros vamos subiendo de peso, vamos acumulando grasa, pero si nosotros queremos adelgazar sin saber previamente cuáles son las grasas que por las causas que sea nuestro cuerpo no metaboliza bien, nosotros iniciamos una dieta dando palos de ciego. Es decir, empezamos una dieta, nos vamos a quitar los hidratos de carbono, pan y papas, que eso me engorda mucho. O todo lo contrario, tomate, lechuga, pepino y cosas a la plancha, que eso me adelgaza. Es decir, no establecemos una pauta con unas bases científicas, es decir, utilizamos una dieta pues a tontas y a locas basados en calorías, que eso ya ha pasado la historia. Secreto de todo esto, en primer lugar, saber cómo está ese paciente por dentro. Hay que saber de los 5 tipos de grasas que tenemos, cuáles son las que el cuerpo está metabolizando y cuáles las que no. ¿Y eso cómo lo sabemos? Mediante una analítica de grasas. Analizamos las grasas y entonces eso nos va a dar ya la pista para saber si esa persona está metabolizando unos determinados tipos de grasas, y entonces sabremos cuáles son los alimentos que nosotros podemos introducir en esa dieta para que ese paciente adelgace y cuáles son los alimentos que de momento el paciente no puede comer o no debería de comerlos, porque en cuanto llegan al cuerpo, el cuerpo los reconoce como ya los ha utilizado con más frecuencia de lo normal y que los tiene almacenados y lógicamente no les hace falta. Muy bien, estamos hablando con don Fernando Urtasun. Vamos a hacer un corte para la publicidad tan necesaria en esta televisión y en todas, para que ustedes también puedan descansar un poquito. Recuerden que estamos hablando con el doctor don Fernando Urtasun, una garantía a la hora de perder peso, y yo creo que hoy ustedes se tienen que plantear, a aquella persona que quiera, pues tomarse en serio esto del peso, y así lo dice el especialista. Volvemos enseguida.